Buen día, banda. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo yo me pego mi carácter. Les voy a tratar de explicar paso a paso cómo relleno, cómo lo hago aquí en este spotcito. Entonces, bueno, banda, espero les guste el video. Y bueno, banda, lo primero que hacen es marcarlo. Marcan las líneas base. Yo, como ya lo he practicado mucho en el bosquejo, no requiero de hacer casi líneas bases como estas. ¿Listo? Normalmente uno hace esto para mirar bien la estructura. Yo ya lo tengo de parche, entonces lo marco de una. ¿Listo? Ya sé que aquí va el cabello, entonces lo dejo aquí, abajo va un pedazo de barba. ¿Listo? Entonces ya procedemos a rellenar. Listo. Procedemos a cambiar de color, en este caso un verde para el cabello. Y para la barba. Una vez tenemos bien el relleno de nuestro personaje, podemos pasar a hacer la línea del mismo. Yo le hago una lentita al carácter, ustedes ya saben. Así que más o menos marco la boca como iría. Acá. Y pasamos a la línea.
Listo, banda. Por último, si quieren le pueden aplicar una línea de poder o powerline. Podría ser con este rojito, yo creo. Pegámoslo con este rojo. Listo, familia, procedemos a hacer un taxito o algo así. Gracias, bro. Será. A ver, una parte. Gracias, mi bro. ¿Viste que es su firma? Sí. ¿Qué dice ahí? Ozart. 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 Es como trazo al revés. Si lo lees al revés, trazo. Ah, sí. Sí. Ah, Bueno, mi bro, que te vaya bien. Listo, banda. Eso es todo. Muy sencillo, marquen la estructura, rellenar, bien, linear. Pero sobre todo, banda, echar lápiz. Es la clave realmente de el buen graffiti. Mucho lápiz, mucho boceto. Ahí de momento pues ya formamos ese carácter en un momentico. Bueno, espero les haya gustado, banda. Al lado del maestro también lo hace. Pero bueno, ahí está el spot para el carácter. Ah, bueno, muchachos. ¿Qué tal, Luisi? ¿Cómo la ves? Hay que echarle otra vez retenida porque está muy descolorida.